Cuarto Poder porque la prensa, y cuando hablo de prensa voy a hablar tanto de prensa escrita en el periódico, que yo creo que ya solamente leemos en la cafetería o en el bar, cuando vas allá al bar a tomarte el café todavía está el periódico y todavía se hojea, como la prensa que encontramos a través de diferentes medios de comunicación, en la radio, en la televisión y sobre todo, como nos informamos hoy en día, que es a través de Internet. La mayoría de la información que llega hasta nosotros hoy en día es a través de las redes sociales, pero también haces una búsqueda en Google y cuando abres Google, abajo ya te salen diferentes noticias que Google ha seleccionado para ti en función de otras noticias que tú has leído. Nada es aleatorio en Internet, funcionan los algoritmos y si tú demuestras interés por algo, te van a salir esas noticias relacionadas pues, o con ese personaje, o con esa historia, o con lo que sea que haya pasado. Mirad, cuando hablamos de la prensa, hablamos fundamentalmente de la prensa escrita, pero ya os digo que yo voy a hablar un poquito más que de la prensa escrita. De hecho, la prensa escrita es un fenómeno relativamente nuevo, o sea, el periodismo no existe desde toda la historia. Los primeros periódicos son de finales del siglo XVIII y la prensa empieza a ser popular y empieza a vivir ese momento de esplendor que va a tener hasta la irrupción de Internet en el siglo XIX. Cuando hablemos de la literatura del romanticismo, yo no os voy a hablar de la prensa en el romanticismo, pero sí que os voy a hablar de un autor muy importante que fue Mariano José de Larra, que escribía artículos en los periódicos y que él mismo fue director de algunos periódicos y creó incluso algún periódico. La prensa, repito, no es un fenómeno antiguo, no había prensa en época de los romanos, pero sí que es un fenómeno del siglo XIX y del siglo XX y durante muchos años hemos estado acostumbrados a informarnos a través del papel, básicamente. ¿Qué ocurre con la prensa escrita? Mirad, la prensa escrita, que durante muchos años, como os he dicho, sí que fue la fuente primera de información, hoy en día tiene un hándicap terrible que es su falta de inmediatez. Cuando hoy ocurre algo, nosotros tenemos esa noticia prácticamente al instante a través de las redes sociales o incluso a través de las versiones online que tienen muchos medios de comunicación. Si yo quiero saber cuál fue el resultado del partido de fútbol de ayer, no voy a ir a comprarme el Marca o el Mundo Deportivo o el AS, porque es que es probable que en el mismo instante en que se produjo el resultado, si es un equipo que me interesa y por el que yo he mostrado interés, es posible que ya me salga automáticamente cuando yo entre en alguno de mis dispositivos. Entonces, la prensa escrita hoy en día, digamos que está pasada de tiempo. Y antes pasaba una cosa también, que muchas veces se había cerrado la edición del periódico y esa noticia no aparecía hasta 2 días después. Yo me acuerdo, por ejemplo, partidos de fútbol de esos que acababan tarde porque había prórroga o lo que sea, como las ediciones de los periódicos en papel se cerraban sobre las 12:30, como mucho, la 1 de la mañana, no daba tiempo a que aquello entrara. Y si tú querías saber cómo había acabado el partido y no lo habías visto en la tele, tenías que esperar a 2 días a que te saliera. Eso, claro, es el gran hándicap de la prensa hoy en día, de la prensa escrita. En cambio, ¿qué permite la prensa escrita que no tiene la inmediatez? La reflexión. Cuando se dan noticias inmediatamente, se da la noticia, pero nos falta el contexto, nos falta la reflexión, nos falta el pensamiento y nos faltan muchas veces, pues yo qué sé, las consecuencias de la noticia o las causas de esa noticia. Y eso sí que lo sigue dando la prensa escrita, aunque la leamos en Internet, pero no me estoy refiriendo a la noticia automática, sino que a la reflexión. Fijaos las diferencias entre el periódico impreso y el periódico digital. Estos son 2 capturas de pantalla que yo hice el año pasado, el mismo día, el mismo periódico. Es el Diario de Mallorca, no sé de qué día, del 23 de septiembre, mira, hace casi un año,
de un poco más de un año, del 23 de septiembre del año 2022. Fijaos, esta es la portada del periódico escrito y esta es la captura de pantalla que hice de cuando entré en el Diario de Mallorca el mismo día. Si os fijáis, las noticias son muy diferentes. Aquí lo que ocupaba la parte baja, aquí no está. ¿Por qué? Porque esto fue el funeral de la reina de Inglaterra, de Isabel II. Claro, este periódico, esto es del día siguiente, pero esto es del mismo día. Me refiero, esto es del día anterior y esto es del mismo día, ¿sí? Entonces, esta noticia ya está antigua. Todo el mundo ya ha visto el funeral y eso ya es... Por tanto, ya no lo pone aquí el Diario de Mallorca. Mientras que lo de meteorología pronostico en otoño con más calor tal, aquí está pequeñito, un poco más pequeño, pero por ejemplo, crece el número de tiendas del centro de Palma que planean cerrar en invierno, aquí no aparecía. ¿Lo veis? Por tanto, incluso el mismo periódico con la misma línea editorial, con los mismos periodistas, del mismo día ya ha decidido que hay algunas noticias que son antiguas y que por tanto ya no tienen que figurar en la portada cuando yo entro en el periódico, mientras que hay otras que aquí no aparecían y que probablemente pues después de, yo qué sé, un periodista ha hecho un reportaje, ha preguntado lo que sea, el periódico considera que eso tiene que ir en portada ese día. Por tanto, hay diferencias notables entre el periódico escrito y el periódico online, incluso del mismo día y del mismo medio de comunicación. ¿Qué ocurre, como os he dicho, con los medios de comunicación online, especialmente con las noticias? Que las noticias llegan en tiempo real casi inmediato. A medida que van llegando, los periodistas las van publicando de una forma muy rápida. Eso significa que son noticias a las que probablemente sí que les va a faltar eso que os he dicho antes, la opinión, el contexto, las causas, las consecuencias, que eso lo van a dejar o para ediciones online posteriores o para el periódico en papel. Más cosas. Muchas páginas de web de los periódicos online tienen más posibilidades que el periódico en papel. Por ejemplo, nos encontramos con que hay enlaces y yo qué sé, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hay elecciones, tú puedes ver en la página online que se ha votado, por ejemplo, en cada barrio de Palma. Y en elecciones grandes se puede ver hasta que se ha votado en cada colegio electoral. En el periódico, en papel, eso sería imposible, pero en el periódico online, sí. Puedes tener mapas, puedes tener enlaces a vídeos. Entonces, es verdad que la prensa online se ha comido la prensa digital, pero también tenemos que pensar que los periodistas tienen que vivir. Y la cuestión es que estamos acostumbrados a que lo que está en Internet sea gratuito y lo que ocurre es que cada vez más los periódicos online tienen versiones que son versiones de pago. Y si tú entras en el Diario de Mallorca, lo que habéis visto aquí arriba, veis que aquí pone DM+, 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 eso quiere decir que si no eres suscriptor no puedes leer esta noticia directamente. Claro, más cosas. Muchos periódicos, lo que os he dicho, muchos periódicos han tenido que dejar de publicarse en papel y se publica ahora solamente una versión online, y también hay periódicos que han nacido directamente ya como medios digitales. Está, no sé, por hablar de uno de derechas y de uno de izquierdas, El Confidencial, que es un periódico, El Confidencial o El Confidencial Digital, que es un periódico de derechas. Este ya nació directamente como medio online. Mientras que, por ejemplo, el diario.es, que sería de izquierdas, ya nació también directamente a partir de periodistas a los que despidieron de otro medio de comunicación, porque yo creo que la profesión hoy en día, donde hay más recortes y donde más difícil es ganarse la vida, yo creo que es el periodismo. Porque los periódicos cada vez recortan más, y es verdad que hoy en día casi cualquiera con un teléfono móvil puede ser periodista, y al final lo que pasa es que los periodistas están mal pagados, mal considerados,
y al final, pues eso, como queremos las noticias gratis, cada vez se les paga peor, se les despide de muchos medios de comunicación, porque pensar que los periódicos viven de la publicidad. Los medios de comunicación, ningún medio de comunicación vive de que alguien compre ese medio de comunicación. Ninguna revista, ningún periódico ha vivido nunca de la gente que iba a comprar el periódico. Los periódicos y las revistas siempre han vivido de la publicidad. De hecho, a los periodistas les dejan el hueco para escribir entre anuncio y anuncio. El periodista no escribe la noticia que quiere. Hablo de medios en papel, ¿eh? Al periodista le dan la página y le dicen: en esta columna de aquí tienes que escribir esta la noticia que has ido a buscar. Y tienen que ceñirse a eso, porque el periódico primero se maqueta con la publicidad y luego, en los espacios que quedan, se ponen las noticias. ¿Qué ocurría antes? Que antes, como mucha gente leía los medios de comunicación en papel, muchas empresas se anunciaban en los periódicos en papel y, claro, los periódicos tenían más páginas, había más periodistas, había más dinero. Ahora que las empresas ven que, total, para 4 que leen el periódico en papel, ¿para qué voy a invertir en la publicidad? Claro, el periódico, ¿no os habéis fijado que cada vez es más delgadito el periódico? ¿No os habéis preguntado nunca por qué? El periódico es cada vez más delgadito y los periodistas cada vez son menos y cada vez están peor pagados. Funciona así. Pero pasa igual en la televisión. O sea, ¿por qué creéis que Telecinco y Antena 3 se pelean por tener público para sus programas? Porque el público supone que hay más gente que está mirando la televisión y supone que vender un anuncio les da mucho más dinero porque hay 400 o 500.000 personas más viendo la televisión. Al final, cuando lleguemos a la publicidad en el tema siguiente, también vamos a hablar de esto. Pero al final los medios de comunicación no han vivido nunca de alguien que vaya a comprar el periódico, han vivido siempre de la publicidad. Vale. Si queréis saber más de las diferencias que hay entre el periódico online o el periódico escrito, si clicáis aquí os va a salir un artículo donde se explican. Bueno, ¿cuál es la estructura de un periódico? Sea un periódico online o sea un periódico en papel, os vais a encontrar siempre con una portada. Cuando abrís el Diario de Mallorca online, os salen las noticias principales, igual que si tenéis el periódico en papel, en la portada tenéis las noticias que los periodistas han considerado que son más importantes. Aquí, si clicáis aquí, os vais a encontrar con las portadas, por ejemplo, del País, pues de lo que va de 2023. En los periódicos en papel hay una contraportada. La contraportada normalmente incluye algún tipo de artículo de opinión, alguna entrevista, algo un poco más ligero. En los periódicos online no hay contraportada porque tú vas bajando y nunca llegas al final. Y vas clicando noticias, nunca llegas al final. Pero en el periódico en papel sí. Y luego, sea periódico online o sea periódico en papel, la información se organiza en secciones. Y nos encontramos en general con nacional, internacional, cultura, opinión, deportes, economía. Cuando la gente leía el periódico en papel, el mundo se dividía entre los que empezábamos a leer el periódico por detrás y los que empezaban a leer el periódico por delante. Era como dos cosas diferentes. Si empezabas por delante eras un tipo de persona, si empezabas por detrás eras otro tipo de persona. No sé si mejor o peor, pero diferente. Yo empezaba siempre por detrás. Pero bueno, porque venía lo de cultura, detrás estaba televisión, cultura, ocio y todo eso, y era como que me gustaba. Luego venían los deportes que también me gustaban, y lo hacía siempre al revés. Ahora ya las cosas han cambiado. Fijaos, por ejemplo, en esta captura de pantalla de un periódico gratuito que es 20 minutos. Yo no sé si todavía, pero el periódico 20 minutos, antes tenía una edición en papel que te la regalaban en el metro. Por ejemplo, en Madrid o en Barcelona te regalaban la versión en papel del 20 minutos. ¿Por qué era gratis? Bueno, pues era gratis porque vivía de la publicidad. Y hoy en día online también funciona y tiene una cantidad de publicidad también, online, si lo buscáis. Fijaos, secciones. Como tiene sucursales, Andalucía, Valencia, pero luego deportes, gente, tu ciudad, viajes, vivienda, videojuegos, cultura, televisión, motor, empleo, internacional, opinión, economía, salud, ciencia, tecnología. Cuando los periódicos son
periódicos locales se le da mucha importancia a la información de la comunidad o en este caso, por ejemplo, de la isla. Si ojeáis el Diario de Mallorca, me da igual si lo ojeáis online o si vais pasando online o en papel, el Diario de Mallorca empieza con local, empieza con Palma y luego viene lo que llaman par foráneo. Luego ya viene nacional, internacional y todo eso. Si vais al País, el País empieza con internacional, porque tiene una vocación de ser un periódico, y lo pone además el País, periódico global. Entonces, esa ya es un poco una elección del medio de comunicación. Pero repito, cuando el periódico es un medio local, da más importancia a las noticias más cercanas. Luego también muchas veces hay secciones variables. Cuando hay Juegos Olímpicos, pues hay una sección en los periódicos de Juegos Olímpicos. Cuando hay elecciones, pues hay una sección de elecciones. Y luego los domingos, ahora ya no tanto porque ya os he dicho que los periódicos en papel son muy cortitos, pero antes los domingos cuando ibas a comprar el periódico necesitabas ir con una carretilla, porque había un montón de suplementos, revistas, ahora ya no, porque ahora ya os he dicho que al final el medio online se está comiendo a la prensa en papel. Y normalmente sí que los domingos el periódico era además muy grueso porque había muchas páginas de opinión, de reportajes también, no solamente la noticia, veremos la diferencia entre el reportaje y la noticia, no solamente la noticia, sino de reportajes más amplios. Pero ya os digo, yo estoy segura, bueno, segura en este mundo, en fin, hay pocas cosas seguras, pero yo creo que si yo vivo una vida, en fin, de esta mediana edad de ahora, de esperanza de vida, yo creo que yo voy a ver el final del periódico en papel. Y yo estoy segura de que vosotros vais a ver el final del periódico en papel, porque no es sostenible, o sea, es un agujero de dinero que ahora mismo pierden todas las empresas editoras de periódicos y de revistas a través de lo que se va en el papel, porque es carísimo producir el periódico, y el papel y repartirlo después y recoger lo que ha sobrado. Son todos, hoy en día, todos los periódicos, hasta los más vendidos del mundo, son deficitarios. Entonces, eso, yo creo que lo vamos a ver. El Internet va a matar a la prensa en papel. Cuando lo que tenemos es prensa en papel, pero también en prensa online, normalmente las noticias más importantes son las que ocupan más espacio. Y también las que tienen la foto más grande, también son las noticias más importantes. Cuando el periódico es en papel, siempre las noticias más importantes o las noticias que el periódico considera que tienen que ser más destacables están siempre en esta parte del periódico y las menos destacables en esta. Y la publicidad es más cara en las páginas pares que en las páginas impares. Me imagino que entendéis por qué, ¿verdad? Cuando se abre el periódico y lo abras por delante o por detrás, la vista va a las páginas pares. Entonces, esta página se considera que es la más importante siempre, entre las dos. Y si miráis estas páginas, bueno, esta noticia es más importante que esta. ¿Por qué? Porque está a 3 columnas y además tiene una foto más grande. Eso es lo que distingue la jerarquía, qué noticia es más importante que la otra. La noticia más importante ocupa más columnas, el titular es de mayor tamaño, la imagen también suele ser de mayor tamaño. Otra cosa que no os he dicho, aparece antes en el periódico, tanto online como escrito. Las noticias más importantes son las que aparecen primero. Claro, en el periódico escrito sí, empiezan por el principio y no por el final. Y después también las noticias más importantes están siempre en la parte de arriba del periódico, nunca en la parte de abajo. La parte de abajo se deja siempre las noticias menos importantes. Dentro de todo eso nos vamos a encontrar que después el lenguaje periodístico tiene una serie de características que tenemos que tener en cuenta. Os voy a poner esta noticia, que es una noticia real de un medio de comunicación, en este caso Antena 3. Tenéis que pensar que los telediarios, los noticiarios, ¿sí?, los informativos son como el periódico en papel, también tienen secciones y también las noticias tienen una jerarquía, lo que es más importante va al principio, lo que es menos importante va al final, y al final
una noticia de un telediario, de un informativo o una noticia de un periódico tiene las mismas características. Os voy a poner esta que, bueno, no digo nada. Alerta tóxica en la piscina. El error de una socorrista al manipular los productos de mantenimiento obligaba a desalojar toda una manzana de viviendas en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. El agua emergía una nube tóxica amarilla. La culpable reconocía haberla liado parda. Coches de policía, bomberos con mascarillas antigas y mucho nerviosismo, todo por la equivocación de una socorrista. He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y que vamos, que la liado parda, ¿sabes? Los vecinos de una manzana de San Sebastián de los Reyes en Madrid tuvieron que abandonar sus casas con lo opuesto. La cartera y la perra y mi novia, y hemos salido corriendo. Ha montado ahí una que de repente he visto el coche este rojo de la Comunidad de Madrid de riesgo químico, que yo he dicho que morimos. La mezcla produjo una nube de cloro tóxica. Por suerte, no hubo ningún herido. La Federación Española de Socorrismo afirma que el socorrista solo está formado para salvar vidas. El mantenimiento de las piscinas es tarea de los técnicos especialistas. El técnico tiene que conocer todos los productos, el socorrista no. El socorrista solo puede tener acceso al cloro o al hipoclorito sódico, como se llama. El otro producto tiene que aplicarlo un técnico. En muchas ocasiones son socorristas, jardineros e incluso los conserjes de las fincas los que acaban realizando el mantenimiento de la piscina. El próximo día recuperaremos esta noticia, que es una noticia real, no es un bulo, es una noticia real, y el próximo día empezaremos por aquí, veremos cuáles son las características de la noticia a partir de esta y también cuáles son las características del lenguaje periodístico. A mí me gustaría que os quedarais con el que primero saca de casa por este orden: la cartera, la perra y la novia.